El Interior está investigando si desde la Policía Nacional se encubrió la violación de una inspectora. Ella denuncia que el número 2 del cuerpo la agredió y que su mano derecha la coaccionó para que no denunciase. Uno ha dimitido, el otro ha sido cesado. Olivia. Interior ha cesado al comisario Óscar San Juan, mano derecha del presunto agresor José Ángel González, quien fuera el máximo responsable operativo de la policía. Según la víctima, su mano derecha la coaccionó durante meses, ofreciéndole el puesto que quisiera dentro de la policía para que no denunciara la violación que asegura haber sufrido. Interior ha abierto una investigación interna para aclarar si dentro del cuerpo se pudo ocultar esta agresión, una agresión que no ha sido denunciada por los canales oficiales de la policía, según el abogado, por motivos obvios. Al ya ex número 2 de policía le sustituirá de forma temporal Gema Barroso, quien fuera la última jefa directa de la víctima. Es la primera reacción del DAO tras su dimisión. José Ángel González, el jefe operativo de la policía denunciado, desplegó según la querella una conducta agresiva e intimidatoria sobre la víctima, recordándole incluso durante la supuesta agresión sexual en su domicilio que él era el DAO. Tras el episodio, González llama ese mismo día hasta 17 veces a la víctima en un intervalo de tiempo breve, según recoge la denuncia. El acoso persistió durante meses, no solo por parte del acusado, también por su número 2, que ha sido cesado. Este llegó a llamarla hasta en 5 ocasiones en un mismo día, según la querella. Lo habría hecho para ofrecerle el puesto y destino que quisiera, para comprar así su silencio. Presión, coacciones para que denunciara, pues ella estaba totalmente atemorizada y no activó el protocolo pues porque tenía verdadero pánico. La víctima sí comunicó a Gema Barroso, que era su jefa en ese momento y ahora la nueva DAO interina, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, aunque no le explicó el motivo. Ahora se sabe, según la querella, que lo habría hecho tras una llamada del denunciado a su puesto de trabajo que ella no contestó. El gobierno insiste en que no estaba al tanto de este caso. De hecho, dicen que conocieron la existencia de la denuncia la misma tarde que se publicó en los medios de comunicación. El ministro del Interior dimitirá si la víctima considera que le ha fallado. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. Dice que no conocía la querella y amenaza con denunciar a quien insinúe lo contrario. Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias. Pero desde la bancada popular... Dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución. Acusan a Marlaska de tapar el caso. Sabemos que lo conocía. Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. En su defensa han salido varios ministros. No se le puede pedir más que esa actuación contundente. Es que ustedes, como siempre, utilicen una doble moral. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales. Apoyo por parte de su socio, pero con críticas. Me parece sorprendente, en primer lugar, que desde abril, que se denunciaron los hechos, no haya dimitido hasta ahora. Reclaman una investigación a fondo. Como escuchaban, el ministro del Interior insiste en que no conocía este caso y se compromete a dimitir si la víctima se ha sentido desprotegida por él. Pablo. Para Grande Marlaska, el comportamiento del que era el número 2 de la policía ha sido una decepción manifiesta. Dice el ministro que no conocía la situación y que en cuanto tuvo constancia de la denuncia tomó acciones inmediatas, pidió el cese inmediato del director adjunto operativo. También ha dicho el ministro Grande Marlaska que no conocía la información previamente a la querella. De hecho, se ha referido a las propias palabras de la víctima, que decidió llevar todo este asunto en secreto. Dice que en cuanto tuvo constancia de que existía esta denuncia, actuó de forma rápida, la única actuación posible ante unos hechos que ha calificado de la máxima gravedad, y también ha dicho que si la víctima reconoce haberse sentido desprotegida, él no tendrá problema en abandonar el Ministerio del Interior. Pero el Partido Popular no se cree que Marlaska desconociera la denuncia y lanza una ofensiva parlamentaria contra él mientras insiste en pedir su dimisión. Elena.
Sí, tras salir ayer en tromba a la sesión de control a pedir la dimisión de Marlaska por tapar, dicen, la agresión del jefe policial. Ayer en redes Feijóo insistía, dicen que no hay quien se crea que desconociera los hechos cuando la querella es del 9 de enero y avisan en Génova que usarán todas las figuras parlamentarias. Por lo pronto han registrado ya 3 peticiones de comparecencias, entre ellas la del ministro, 35 preguntas y una PNL instando al cese de Marlaska y también a revisar las medallas concedidas a los mandos policiales afectados por la querella. Abogado, el relato es espeluznante. ¿Y ustedes tienen pruebas? Sí, claro. ¿Hay incluso grabaciones? Hay grabaciones de audio, hay pantallazos de WhatsApp, hay conversaciones de WhatsApp, hay informes médicos. Evidentemente este es un tema que era muy grave, pero como acusación nuestro deber es enervar la presunción de inocencia y he estado 3 meses trabajando en construir una querella que fuera sólida y robusta y llegar a las manos del juez sin interferencia policial con las pruebas suficientes para que se aperturara. Abogado, pide la cita para que la gente lo tenga claro. Verónica Sanz, rápidamente, ¿cuándo se produjeron los hechos? 23 de abril de 2025. Era el día de San Jorge, de eso hace 8 meses. ¿Cuándo fueron denunciados los hechos, Verónica? El 9 de enero, es decir, hace poco más de un mes, 9 de enero ya en 2026, es el día en que se presenta la denuncia en un juzgado, no en una comisaría, y esto es importante, porque ella sabe que está denunciando al máximo mando de la policía. ¿De qué hechos estamos hablando? Estamos hablando de una presunta agresión sexual, estamos hablando también de malversación, estamos hablando también de coacción, porque recordemos que ella está de servicio cuando supuestamente él le exige que vaya a buscarla, utiliza un coche oficial camuflado de policía y además la supuesta agresión se produce en la vivienda oficial, propiedad del Ministerio de Interior, en este caso del exdeo. ¿Usted decide presentar directamente la denuncia en el juzgado? ¿Por qué? Primero porque había que proteger a la víctima. Aquí estamos en un caso muy peculiar que si hubiéramos seguido el cauce habitual, en este caso la máxima autoridad y que tenía todo el poder se hubiera enterado. Por eso tuvimos que hacer la opción de trabajar una buena querella con mucha discreción, sin que la otra parte supiera qué pruebas teníamos y para que esto, insisto, al ir directamente por el cauce judicial sin pasar por el cauce policial, el magistrado que ha acabado en su mesa lo pudiera examinar sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de interferencia. Porque hay que tener en cuenta que entre que la hemos presentado y ha pasado más de un mes. Imagínense si esto va a una comisaría o a un cuartel de la Guardia Civil y entre que se tramita, llega al juzgado y tal, hubieran pasado 2 meses. La víctima está totalmente a merced y en peligro. Y aquí lo más importante era y es proteger a la víctima. Porque además, que no haya vivido un caso de estas características no sabe lo difícil que es. Incluso para alguien que pertenece al cuerpo de policía hay que ser muy valiente para presentar una denuncia de estas características. Y más siendo el presunto agresor quien es, el hombre más poderoso de la policía. ¿Tuvo miedo su cliente? ¿Ha tenido dudas de presentarla? Muchas. Tiene miedo, tiene dudas y está aterrada, porque ayer la maquinaria cayó sobre ella, por eso pedía yo protección. Ayer se ¿Qué quiere decir la maquinaria cayó sobre ella, abogado? Ayer se filtró su identidad, ayer mi querella estaba en todos los grupos de WhatsApp de la Policía Nacional y esto no debería haberse producido y esto evidentemente ha sido un escarnio y un ataque de daño hacia la víctima que es intolerable y que la ha hecho sufrir mucho. Hoy la oposición, el Partido Popular, están diciendo que Marlaska lo sabía y lo tapó. ¿Usted cree que Marlaska lo sabía y lo tapó o se enteró, como dice el ministro, ayer? Yo sé cuando nosotros se lo avisamos. Nosotros ayer por la tarde, cuando tenemos conocimiento de la admisión de la querella, se pidió una cita con la subdirectora general de personal, que además la atendió inmediatamente, y es cuando se informa por nuestra parte formalmente al Ministerio. Por mi parte he intentado llevarlo todo con la máxima discreción para proteger a la víctima. Jorge, ¿en algún momento la víctima comunicó al Ministerio del Interior o al propio ministro del Interior lo que estaba sucediendo, la agresión sexual que había sufrido? Nosotros, ella lo comunicó el pasado martes, cuando la querella se admitió a trámite. Ella pidió cita con la subdirectora general, que la trató muy bien, la recibió lo más rápido posible y tuvo pues mucho tacto y mucha empatía hacia ella, Gemma Barroso, y es cuando en ese momento se comunica al Ministerio
que existe una denuncia, que es lo que ha sucedido y contra quién se dirige. O sea, por parte de nosotros, cuando se comunica al Ministerio es el pasado martes. Antes de eso, por parte de nosotros no se había comunicado nada, porque este tema se ha intentado llevar con una extrema reserva para que mientras se tramitara, pues sobre todo la víctima estuviera protegida y no sufriera ningún tipo de represalia, que creo que es lo más importante, y por eso, por nuestra parte, se enteró el pasado martes. Si lo sabía antes o no, es algo que yo ignoro. Yo no sé por dónde empezar, pero resumo que el partido que buscó condenar al fiscal general del Estado por una filtración, filtrara el nombre de una mujer que ha denunciado y ha puesto una querella en un juzgado antes de ayer, por acoso, es que ya da para escribir un libro. Y por último, y sobre el PP, porque yo no quiero caer en el y tú más, es de juzgado de guardia, nunca mejor dicho, que unos señores con un DAO que se va a sentar ante el juzgado por la Kitchen, por presuntamente participar en el robo de pruebas al señor Luis Bárcenas contra el PP, tenga las santas narices de hablar de tapar casos. O estos señores que con la denunciante de Móstoles estuvieron meses diciéndole que lo tapara. Y ahora estos señores dan el numerito que andaba ayer en el Congreso. Pues mi enhorabuena por engordar una vez más a Vox con ese discurso. Bravo. La única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. No de ustedes, que espero que ustedes, en cambio, cuando salgan de aquí, tomen buena cuenta de lo que hace este ministerio, este gobierno, y tienen localidades cercanas a Madrid donde podrán actuar. Me refiero evidentemente a Móstoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la... Por favor, señores diputados y señoras diputadas. Señores diputadas y señores diputados. Sería bueno que aquellos que hoy están exigiendo eso que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se lo apliquen a sí mismo. Porque en otros casos que le afectan a su propia organización, como es el alcalde de Móstoles y la dirección del Partido Popular de Madrid, lo que hay es un no crédito al testimonio de la víctima. Y creo que esa doble vara de medir, esa ley del embudo, pues en un tema tan grave como es una supuesta agresión sexual, pues no debería de admitirse. Y por tanto, pues no le vamos a aceptar lecciones a aquellos que cuando tienen estos casos no hacen absolutamente nada, al contrario, lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la exconcejal del Ayuntamiento de Móstoles. Aún a día de hoy, semanas después,
todavía no sabemos exactamente qué va a hacer el señor Feijóo y qué va a hacer también la señora Ayuso, salvo encubrir, en este caso, al agresor que continúa siendo alcalde de Móstoles.